VTR presenta. Este es un programa de VTR. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. El Banco Interamericano del Desarrollo trabaja a nivel mundial con distintos gobiernos para promover el desarrollo. Antes hemos visto el trabajo que ha hecho aquí en Chile relacionado con la promoción de los pueblos originarios, particularmente el acceso a servicios básicos, cuestión que en Chile todavía no está resuelta en ciertas regiones como la región de la Araucanía. Hoy queremos ver su experiencia a nivel latinoamericano y también en Chile respecto de cómo generar una buena planificación y desarrollo de las áreas metropolitanas. Tienen distintos pilotos en Sudamérica que pueden ser una iluminadora experiencia para el trabajo que tenemos por delante aquí en Chile. Así que bienvenidos, aquí comenzamos. El bitter araucano es hoy un brebaje típico de Valparaíso, pero que se vendía en 1900 como un tónico digestivo. Han pasado los años y se consume habitualmente como un aperitivo o como un bajativo. La receta sigue siendo un secreto de familia, pero sus componentes son una veintena de hierbas provenientes de Arauco. Bernardo Vélez conoció la fórmula que prometió no revelar en la siguiente nota. Tras la puerta de este edificio de Avenida Yungay, construido en los primeros años de la década de 1900, uno parece transportarse a esa época en la fábrica de licores Virgilio Brusco, nombre de su creador, un inmigrante italiano que llegó a Valparaíso para dejar su legado. Él puso una destilería y de ahí de destilería pasó a fabricar licores, ya con los conocimientos que tenían. Tuvo un socio originalmente, ya el socio volvió a Italia, ya que eran ambos licoristas, y se preservó hasta hoy día, desde el año 1906. Ahora, el año 1906 es un año curioso aquí en Valparaíso porque hubo un terremoto, ya, pero ese año la formó. Es en estas paredes que comienza a acrecentarse la fabricación de uno de los bitters más tradicionales de Valparaíso y que hoy incluso es distribuido desde Alemania a Europa, el araucano, que nació de la receta de un boticario alemán, Fritz Hauser, que la vendía como tónico digestivo y que como aperitivo medicinal se inscribió en 1924 en la Sociedad Nacional de Agricultura. Han pasado los años y su consumo se ha hecho habitual en las mesas como aperitivo o bajativo, conservándose su producción casi artesanal, cuyo proceso dura 4 meses antes de ser embotellado. El araucano es un licor que se ha ido haciendo con el tiempo tradicional. La gente fue la que lo hizo famoso y nosotros solamente conservarla, hacer la receta bien y seguir ocupando buenos ingredientes, buenas hierbas y un buen personal. De su receta se conserva prácticamente en secreto, pasando de generación en generación, pero solo se conoce que se trata de una preparación en base a 23 hierbas y semillas de la región de Arauco. De generación en generación, bueno, desde que mi abuelo tomó esto hasta ahora todos hemos sabido la receta, paso a paso. Es muy artesanal, tiene que poner al toque de su persona para que le salga perfecto y todas esas cosas. Así que, nada, pues aquí se aprende de todo. Además de las mesas de muchos hogares, tanto en restaurantes como hoteles, es degustado. Así ocurre en el también tradicional Hotel Cap Ducal de Viña del Mar, donde su propietario, Tomás de Rementería, conoce bien la historia del bitter araucano. El origen de su historia dice que es un licor que un químico de Valparaíso lo consiguió, lo descubrió, lo trajo de la Araucanía. Y dicen que era un brebaje intomable. Este brebaje intomable le agregaron una parte de azúcar y terminó siendo lo que es hoy día esto. Un brebaje cuya historia también está ligada al desarrollo de diversas actividades relacionadas con la ciudad-puerto, como ocurrió con la filmación del documental A Valparaíso de Joris Ivens el año 1963. Un gran cineasta, documentalista llamado Joris Ivens, vino a hacer una película que se llamaba Valparaíso, sobre los cerros de Valparaíso y esto. Y él encontró este brebaje súper atractivo y compró gran cantidad y le regalaba a todos y se llevó a Francia.
El bitter araucano, uno de esos productos tradicionales nacido en Valparaíso hace ya casi 100 años y que seguramente durante este mes de septiembre estará en muchas mesas de nuestro país. Desde la ciudad de Valparaíso informó para Panorama 15, Bernardo Vélez. La experiencia de Viva Angelmó de hace algunos meses ahora crece gracias al apoyo de Cercotec. Esta verdadera fiesta podrá repetirse 8 veces en los próximos meses. La idea es potenciarlo como un atractivo turístico enfocado en la oferta gastronómica tradicional de la cocina chilota, como los curantos, milcaos, entre tantos otros. Marcelo Vera con la nota. Este es un cancato, una preparación típica del sur de Chile, que consiste en un pescado, en este caso sierra, que se cocina a las brasas y que incluye queso y longaniza. Y este plato fue el protagonista en el lanzamiento de la segunda temporada de Viva Angelmó. Hicimos un cancato porque queremos nosotros dar a conocer que el cancato es un plato típico de acá de la zona, de Puerto Montt y de Angelmó, que es nuestro mercado que tenemos acá. Viva Angelmó, Sabores y Patrimonios del Sur es una serie de eventos gastronómicos que se desarrollarán entre septiembre y octubre en Angelmó, el tradicional mercado de pescados y mariscos de Puerto Montt, y cuyo objetivo es potenciar la llegada de visitantes en temporada baja. De este modo, se pretende rescatar un mercado que nació junto con la ciudad y que es un punto de reunión para pequeños empresarios gastronómicos, pescadores artesanales y horticultores. La iniciativa se financia a través de recursos entregados por el Programa de Fortalecimiento de MIPES Turísticas del Cercotec, la Cámara de Comercio y el municipio local. Aquí hay una relación entre los productores del campo que traen sus verduras, sus hortalizas, también sus quesos, pero también una mirada hacia el mar donde están los pescadores que traen sus productos a este mercado. Y esa relación virtuosa es la que queremos destacar. Y esto es algo que estamos haciendo como para reactivar e invitar a la gente que venga a Angelmó, para poder mejorar nuestras ventas que ya se han mejorado bastante, pero falta que venga más público todavía. Y eso lo estamos haciendo con los proyectos de Viva Angelmó y es bueno para nosotros. La actividad incluyó un pasacalles en que la comunidad de Puntilla Tenglo recorrió Angelmó en procesión con la imagen del Jesús Nazareno. La mezcla de la tradición religiosa que podemos tener con el Nazareno, la gastronomía típica y por supuesto los bailes típicos en un entorno maravilloso como estos son fundamentales para que este destino se siga fortaleciendo en el turismo nacional e internacional. Así, durante un periodo de 2 meses se llevarán a cabo estos eventos que pretenden rescatar el valor patrimonial de Angelmó y su atractivo turístico, a la vez que recuperar tradiciones gastronómicas como el cancato. Marcelo Vera, Panorama 15. Días de fiestas patrias, días en que recordamos a la lumbre de un asadito o de un vinito a aquellos próceres que forjaron la historia de nuestro país. Karin Gilman tuvo la oportunidad de conocer el recorrido de O'Higgins por la comuna de Bulnes en una cabalgata de más de 17 kilómetros. Todos los detalles en el siguiente informe. ¡Viva la patria, mi gente! ¡Viva! ¡Viva los guasos de Bulnes, nuestra zona! ¡Viva nuestra zona agrícola, mierda! Un viaje al pasado fue lo que vivieron más de un centenar de aventureros entre jinetes e infantería que quisieron vivir parte de la historia de nuestro país, recorriendo las gestas del padre de la patria, Bernardo O'Higgins, que alguna vez realizó en la comuna de Bulnes. Experiencia hermosa, que bueno, empezó con pocos guasos, pero ahora se ha ido masificando esto y recordar nuestra historia. Es maravilloso. Y como club y como bulnense, eso nos enorgullece de mantener esto vivo para así entregárselo a la comunidad y a las generaciones que nos preceden. Fueron 17 kilómetros recorridos que tuvieron su partida en el vado del río Larqui, lugar donde actualmente existe un monolito que recuerda las escaramuzas que enfrentó a patriotas y realistas en 1813, cuando los criollos hicieron retroceder a los soldados de la corona, perpetuando a Bulnes como sitio de hazañas heroicas. Aquí nosotros estamos recordando las pasadas de nuestro prócer de la patria, que es Bernardo O'Higgins. Bernardo O'Higgins, este camino era recurrente, es como nosotros vamos a Chillán, este era el camino que él tenía en forma cotidiana, ¿cierto?, para trasladar sus tropas y defender los destinos de este país. La figura de cabalgata viene a poner en valor los episodios como la escaramuza del Larqui, como la Junta de Dillín y también todo el aporte que hace el campesino, el hombre a caballo,
que va participando desde la gestación de la República con la huestes de Bernardo O'Higgins que venían desde Los Ángeles, la hacienda Cantera. El inicio de la cabalgata la realizaron una veintena de jinetes a quienes por el camino se le sumaron más hombres imitando las tropas de O'Higgins, prócer que fue interpretado por el actor Raúl Parañanda, quien incitaba a sus soldados para ir a la lucha con el histórico lema "Viva la Patria". Vengo de hace 7 años cabalgando por la ruta O'Higgins, un O'Higgins que peleó hace 200 años atrás por la independencia y por sacar a los españoles de las transnacionales, y hoy día tenemos que hacer lo mismo. Hoy día, en este recorrido hermoso, los guasos, ¿qué más te puedo decir? Mira, es cosa de ver esto y es un orgullo de verdad. Pero no todo fue recorrido, ya que en el sector Tres Esquinas, en la escuela Evaristo Galde, la comitiva realizó un alto para reponer energías con exquisiteces criollas como anticuchos, sopaipillas, mistelas y candolas, donde incluso O'Higgins demostró sus dotes de guaso para bailar 2 pies de cueca. El recorrido continuó hasta el río Diguillín, lugar donde se recuerda el rescate a modo de canje de Isabel Riquelme, quien fue apresada por los realistas. Una cabalgata que sin duda viene a recordar las grandes hazañas de nuestro héroe en la patria vieja hace ya más de 200 años. Desde Concepción fue el informe de Karin Gilman, Panorama 15. Hace 200 años atrás peleamos por la independencia, para que los españoles se fueran de nuestras tierras. Hoy día hay que pelear por otras transnacionales que quieren llegar a nuestra zona, a usurparnos. La patria está de fiesta. ¡Viva la patria, carajo! ¡Viva! Esta semana en Panorama 15 viajamos a la región de la Araucanía para presentarles al tesoro humano vivo Paula Painén. En el pueblo mapuche existe una tradición muy antigua de narrar cuentos, los EPU. Estos relatos son metafóricos y entregan enseñanzas dirigidas a los niños de la comunidad, se refieren al pasado, a la memoria personal y colectiva y se comparten a través de la palabra. Esta actividad manifiesta también la acumulación del conocimiento que durante décadas ha tenido el pueblo mapuche y se expresa también en reuniones sociales, saludos protocolares, arengas guerreras y manifestaciones artísticas. La costumbre está arraigada en la memoria de Paula, quien hasta el día de hoy se encarga de traspasar este legado a las generaciones más jóvenes. Por lo mismo, el año 2010, Painén fue reconocida como Tesoro Humano Vivo gracias a su manejo y preservación del mapuzungún, lengua originaria del pueblo, y por ser una de las pocas mujeres mapuche que siguen preservando el oficio de narradora con las características tradicionales de la cultura originaria. Vamos a una pausa en Panorama 15, ya volvemos. Como les comentábamos, estamos en el contexto del Congreso de Áreas Metropolitanas, buscando alternativas y claves para ver por dónde podrían ir algunas pistas para el desarrollo de nuestras metrópolis a lo largo de Chile, que son hoy día una de las principales fuentes de reclamos de la ciudadanía, causantes de grandes dolores de cabeza y de un deterioro en su calidad de vida, justamente por la falta de planificación. Para eso, hoy día estamos con Koldo Echeverría, él es abogado y economista, pero actualmente ejerce como representante del Banco Interamericano del Desarrollo aquí en Chile, y antes lo hemos tenido hablando, por ejemplo, sobre temas de la problemática indígena, pero hoy día queremos hablar justamente sobre cómo desde esta perspectiva podemos analizar las posibilidades que tiene Chile de hacerse cargo de las distintas ideas que han surgido de este Congreso. Koldo, muchas gracias por estar en Panorama 15. Gracias. Koldo, justamente esa es la pregunta. En este mapa interamericano que puede tener el BID a propósito de su trabajo en toda la región, ¿cuál es la posibilidad real que tiene Chile, un país que se autodenomina como en vías de desarrollo, pero que tiene realidades, como hemos visto, muy diversas, a veces muy parecidas a África, en ciertos sectores muy segregados, y otras veces muy parecidas a Europa, en ciertos sectores más acomodados? Bueno, yo creo que Chile es un país con una realidad efectiva de desarrollo urbano, es un país altísimamente urbanizado, eso sí, con una urbanización muy concentrada en la región metropolitana, pero que también cuenta con hasta otras 8 áreas metropolitanas de tamaño mediano, pequeño mediano.
O sea, creo que aprovechar esa realidad urbana, conectarla mejor con el potencial productivo del país y también asociar los desafíos de desarrollo humano que todavía tiene Chile es una tarea importante. No se puede mirar el desarrollo de ningún país hoy en día sin considerar el fenómeno de la urbanización, porque las ciudades son motor del desarrollo, pero al mismo tiempo plantean desafíos muy importantes de integración social, de externalidades ambientales, de transporte y de otras materias de las que hay que hacerse cargo. Y eso es siempre, sin duda, una oportunidad. Ahora, nosotros en el mapa, a los chilenos nos gusta, como tú sabes mucho, compararnos, ¿verdad? Generalmente como los malos alumnos en relación a Finlandia y en general en un lugar como de los buenos alumnos de la región. Sin embargo, en esta materia, en cómo hemos enfrentado el desarrollo de las ciudades, ¿cuál es tu impresión de cómo está el nivel de desarrollo de las metrópolis y qué tareas podríamos enfrentar? Bueno, yo creo que siempre se da en el caso de Chile esta situación en la que el país se compara bien con América Latina, pero se compara mal con la OCDE, y eso es simplemente un reflejo del nivel de ingreso del país, probablemente con carácter más general. Ahora bien, si miramos el país en términos de lo que dan de sí sus realidades urbanas, uno lo que observa en Chile son muchas diferencias. Hace poco se presentaba en el Congreso una especie de evaluación de las ciudades de Chile a través de una serie de indicadores urbanos, de acceso a servicios de educación, de acceso a zonas verdes, en fin, de acceso a todo tipo de realidades o de posibilidades, mejor dicho, que ofrece la ciudad. Y la situación es muy desigual. Hay ciudades que ofrecen un panorama bastante equilibrado y se destacaba el caso de Puerto Montt, Puerto Varas o de Coquimbo, La Serena, y sin embargo hay ciudades que ofrecen un panorama mucho más segregado, mucho más desequilibrado, en el que los desafíos son más grandes. Y probablemente el ámbito que destacaba por su importancia, por su magnitud, es la región metropolitana. ¿Cómo podemos avanzar en esta línea de la segregación que parece ser otro de los muchos topes que tenemos para avanzar hacia el desarrollo? Bueno, no es fácil, una vez que la ciudad se desarrolla como se ha desarrollado la región metropolitana, corregir las disfunciones de la segregación no es en absoluto fácil. Y uno puede pensar en inversiones que son las que son coherentes con eso, pero que son extremadamente costosas. Y quizás la principal sea el transporte. Claro, una aglomeración de las características de Santiago en la que las personas del trabajo a la casa tienen que tomar tanto tiempo y requieren tantos medios de transporte, hace que el transporte sea esencial para corregir las inequidades, pero al mismo tiempo, dada la magnitud del área metropolitana, sea una inversión extremadamente cara. Creo que hay que profundizar en las inversiones que ya se han hecho y se están haciendo, fundamentalmente el transporte de superficie, pero también el metro, buscar vías alternativas de transporte, ciclovías, cualquier mecanismo que permita facilitar la vivencia de movilidad de las personas y hacerla además mucho más agradable, mucho más humana. Todo eso tiene todo el sentido. Más allá de esto, también esto es algo de lo que se ha hablado en el Congreso, son centrales las políticas de vivienda, y en la medida en que no se corrija la orientación segregadora de las políticas de vivienda o no persistan incentivos a segregar la población y a gentrificar la ciudad, vamos a permanecer teniendo problemas. El Banco Interamericano en particular está haciendo un esfuerzo en la Municipalidad de Santiago por rehabilitar 2 barrios, y uno de los objetivos de este proceso de rehabilitación es mantener el tipo de población que tienen, por lo tanto no expulsar a sus actuales habitantes, lo cual permite evitar estos procesos de segregación por el nivel de ingreso que uno ve tan acentuados en la región metropolitana. ¿Y de qué forma uno podría evitar ese tipo de movimiento que aquí ya es casi inercia? Bueno, yo creo que tienen que darse políticas de vivienda que acojan a los ciudadanos que están habitando en zonas de la ciudad. Hay que hacerlo también compatible con la evolución demográfica, en el sentido de atender a las necesidades de la población que envejece y, por lo tanto, dotar a la ciudad de los equipamientos que son coherentes con
esa población, tener mucho cuidado con la dinámica de los precios. Si se rehabilita una zona urbana atractiva, es posible que la expulsión se dé como consecuencia de un incremento en el precio de la vivienda. Eso significa establecer mecanismos compensatorios desde el punto de vista social para que las personas que habitan esa parte de la ciudad puedan seguir habitándola sin que se vean expulsadas. ¿Cómo qué tipo de políticas podrían ir en esa línea? Bueno, yo creo que hay promociones de vivienda pública, hay subsidios, hay equipamientos urbanos que acogen a esa población, por ejemplo la población mayor, que pueden ayudar a que permanezca en la zona en la que siempre han vivido y evitar otro proceso adicional de segregación. Esto yo creo que afecta también en el sentido inverso. Creo que es posible atraer a zonas desocupadas de la ciudad a población joven que se quiere instalar, pero que tampoco se puede instalar en zonas que se hagan excesivamente caras. Por lo tanto, facilitar un tipo de vivienda que sea compatible con el trabajo, pero que sea compatible también con ingresos medios, es algo que tiene todo el sentido. En tu perspectiva, ¿quién se hace cargo de estas coordinaciones? Porque hemos hablado mucho aquí de que se ha descansado históricamente en la escala municipal, que en realidad no tiene grandes posibilidades de coordinar los grandes problemas, como por ejemplo el transporte o la basura. ¿En quién debiera descansar el rol de coordinar la planificación del territorio? O sea, yo creo que es un poco un mito pensar que podamos hacer descansar todos los problemas metropolitanos en una única autoridad. En el pasado se ha pensado el gobierno metropolitano a través de una solución jerárquica en la que creamos una gran entidad que absorbe todos los problemas. Creo que esto es un mito y creo que probablemente lo que hay que buscar son fórmulas, mecanismos de coordinación intergubernamental que pueden tener características diferentes en función de los sectores, en función de los problemas, en función también de las capacidades que tengamos instaladas a nivel municipal. Es posible que algunos problemas se puedan resolver mejor a nivel municipal si se dan los recursos y las capacidades. Es posible que algunas municipalidades, por razones de escala o de ingreso, puedan resolverlos y otros no, y por lo tanto los apoyos tengan que ser en ese sentido asimétricos. Yo creo en fórmulas en ese sentido flexibles, que se acomoden más a la realidad que a una, digámoslo así, gran idea o grande teoría jerárquica de cómo resolver los problemas urbanos. Cuando tú miras la realidad del área metropolitana en la zona central y las distintas áreas metropolitanas en el resto del país, ¿cuál es tu impresión o tu diagnóstico respecto de la diferencia entre el centro y las regiones o la capital y las regiones en el fondo? Bueno, las diferencias son muy grandes porque la cantidad de población y de actividad económica que concentra la región metropolitana es enorme en relación al resto. Por lo tanto, estamos hablando de un país muy centralizado en lo económico y por supuesto también en lo político y lo administrativo. Ahora bien, al mismo tiempo yo creo que Chile tiene no solamente un territorio diverso geográficamente, sino productivamente. O sea, hablamos de regiones que concentran distintos tipos de actividades. Tenemos regiones donde hay actividad minera, tenemos regiones en las que hay actividad agrícola, actividad forestal, actividad pesquera, y eso da a las distintas partes del territorio la capacidad de desarrollarse de modo diferente y de tener polos de desarrollo urbano que tengan vocaciones diferentes y que puedan desarrollarse en ese sentido con su propia vocación y capacidad. Y yo veo que atender a eso y atender a esas metrópolis, hay dos casos que el BID está estudiando a través de este programa de ciudades sostenibles que representan dos modelos distintos, dos realidades productivas diferentes, que son la zona de Puerto Montt, Puerto Varas y de Coquimbo, La Serena, y que son dos áreas emergentes, además en desarrollo, con gran potencial. Creo que observar esos fenómenos, observarlos en particular, pensar en estructuras metropolitanas que les den satisfacción, creo que es importante más allá de la realidad de la región metropolitana. De todas maneras. Ahora, parte de lo que se hablaba acá era cómo finalmente en países como los nuestros el centralismo ha determinado mucho cuáles son las políticas que permiten el crecimiento en una mirada muy macro, ¿verdad? Pero y por lo tanto naturalmente atendiendo de dónde sale la plata, por ejemplo en los centros urbanos, y desatendiendo las necesidades, por ejemplo, de los centros rurales en este caso, o de ciudades de menor escala o de regiones de menos aporte al desarrollo del país. ¿Qué opinas tú en tu experiencia desde el BID sobre cómo opera esta política en el territorio en un país como el nuestro que está en desarrollo versus una idea combinada eventualmente con subsidios a esos otros territorios que tal vez no aportan lo mismo al PIB, pero que en lo que también viven chilenos, etcétera, ¿verdad?
Bueno, yo creo que hay un consenso en Chile sobre que el país se tiene que aproximar de modo diferente al territorio, tiene que darle más importancia al territorio, tiene que buscar fórmulas para integrar mejor estas posibilidades que tiene el territorio chileno en su modelo de desarrollo. Y creo que esto es fruto también del éxito de una política que ha conseguido que el valor que hay en el territorio se convierta en un activo económico. Chile es una potencia de exportación basada en el aprovechamiento de los recursos naturales y estos recursos están en el territorio, y esto ha permitido que el país emerja en esa realidad. Digámoslo así, el problema es que obviamente el país desde el punto de vista político y administrativo se piensa a sí mismo de manera muy centralizada. Es un modelo, por otra parte, que también al país le ha dado cierto éxito, le ha dado orden, le ha dado estabilidad. Hasta aquí, ¿verdad? Probablemente así es. Y el hecho de que se haya desarrollado, por otra parte, en el territorio a través de las oportunidades que le han ofrecido los recursos naturales y que esas oportunidades, además, hoy tengan que verse acompañadas de esfuerzos de añadir valor, plantea un desafío de repensar también la manera en la que el país se despliega política y administrativamente en el territorio. Este no es un tema fácil. Y no es un tema fácil, sobre todo porque al país le ha ido relativamente bien con su viejo modelo, pero existe el consenso de que hace falta ir transformando el modelo para hacerse cargo mejor del territorio. Y de este nuevo país, que ya no es el mismo que antes, ¿verdad? Sí, así es, pero siempre es bueno construir el futuro sobre los éxitos del pasado, haciéndose cargo de las... No negarlo. Exactamente, haciéndose cargo de las posibilidades que hay, pero salvaguardando, por ejemplo, la estabilidad que el país ha garantizado, las buenas instituciones administrativas, fiscales, políticas que el país ha construido, y teniendo, yo diría, cuidado con los riesgos que se dan en procesos de descentralización que conocemos bien, por cierto, por otras experiencias en la región. Justo para allá iba mi última pregunta, porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Con qué ojos ves este proceso que estamos llevando de elección directa a intendente y cuál es para ti el principal valor y el principal riesgo de este proceso? Bueno, yo creo que me sumaría a las palabras que hoy formulaba el intendente Claudio Rego. Creo que hacerse cargo del territorio es un proceso político y creo que en un proceso político hay que dar pasos. Y también, y él decía bien, que no podemos pensar en hacerlo todo al mismo tiempo bien, sino que hay que dar algún paso que gatille un proceso siempre que el proceso esté ordenado y vaya alcanzando una serie de metas razonables. Él en ese sentido reivindicaba como un paso positivo la elección de los intendentes. Creo que el proceso que él describe es correcto, hay amplia evidencia de que esos procesos políticamente permiten, digámoslo así, a la dirigencia política hacerse cargo del territorio desde una legitimidad democrática y eso es positivo. Ahora es mucho más complejo a partir de ahí el problema de qué arquitectura institucional acompaña a esa elección, y hay que, digámoslo así, estar en condiciones de ordenar bien los medios administrativos, de ordenar bien los medios fiscales para que no se produzcan los riesgos o no se actualicen los riesgos que hemos visto en otros países, que son riesgos que básicamente tienen que ver con captura política, que tienen que ver con desorden fiscal, que tienen que ver con clientelismo, que tienen que ver con problemas que yo diría Chile hasta el momento ha sabido evitar y que sería bueno que continúe evitando con un modelo que, por otra parte, sí se haga cargo mejor del territorio. Coldo, muchas gracias por estar en Panorama 15. Gracias. Hasta aquí llegamos con este programa, tratando de tener los distintos niveles de mirada sobre el problema, más bien el desafío y también la oportunidad que significa la planificación futura de la metrópolis que hoy día estamos todavía articulando. Nos vemos muy pronto otra vez en Panorama 15. VTR presentó Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Esta fue una presentación de VTR.